¿Recuerdan cuál es el título de la serie de este mes? Estamos celebrando el mes de la Biblia. Las bondades de leer la Biblia. Exactamente, las bondades de leer la Biblia. Y hoy vamos a ver la cuarta bondad de leer la Biblia. Y ustedes lo vieron ahí en el Salmo 119, 111. Pero antes de que lo podamos volver a leer, yo les pido que lo podamos volver a leer, pues vamos a orar. Vamos a orar y lo vamos a volver a leer este sábado. Señor, gracias porque simplemente con hablarnos a través de la lectura, Señor, tu palabra es hermosa. Permítenos ahora, Señor, que vamos a escudriñarla, que vamos a tratar de sumergirnos un poquito más en ella, Señor. Que tú, Padre, nos hables con poder y autoridad. Que la palabra, Señor, sea viva y eficaz. Y que como hemos estado viendo, Señor, tu palabra nos quite toda ansiedad, tu palabra nos dé el gozo, la alegría, tu palabra nos dé consejo en los momentos difíciles de nuestra vida y en todo momento, Señor. Ayúdanos el día de hoy que vamos a estar hablando acerca de que tu palabra es una herencia de gozo, pues podamos nosotros poner toda la atención, Señor. Te lo pido, Señor, juntamente con tu iglesia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a leerlo una vez más. Salmo 119, 111 dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de nuestro corazón. Estaba leyendo en estos días que he estado preparando los mensajes acerca de un hombre, hablando de las herencias, acerca de un hombre que se llamó, bueno, no sé si viva todavía, pero él fue el premio Nobel de Economía en 1985. Aquí apunté el nombre porque a mí se me hace difícil. Franco Modigliani se llama. Él fue el premio Nobel de Economía en 1985. Y por cierto, estaba yo leyendo algunas de sus tesis. Él habla acerca de la economía en las diferentes fases de la vida del ser humano. Está interesante sus tesis, si quisieran por ahí buscarlo. Bueno, ese es otro tema. Pero él dijo una palabra que me impactó, y él decía que las herencias o la herencia era algo así como un fallo de la economía, como algo que no hiciste bien en tu economía. Y él decía, ¿por qué? Porque una herencia representa un superávit. ¿Qué quiere decir esto? Que pues trabajaste, ahorraste y tuviste un superávit en la economía. Pero eso representaba, y decía él, que no sé si sea cristiano o no, pero él decía que eso implicaba un déficit en tu vida. Entonces decía, el tener herencia es algo así como un fallo en tu economía, porque quiere decir que no disfrutaste lo que trabajaste, que no disfrutaste para lo cual tú vamos a llamarle así, ¿no? Te esforzaste. Y decía, pues a lo mejor el dinero lo pudiste haber gastado en vacaciones, en ti, en invertir en ti. Pero hay mucha gente que sí, y así lo veo yo, toda su vida se la pasa trabajando, se la pasa haciendo cosas porque quiere heredar a sus hijos, porque quiere tener algo que dejarle a sus hijos. Y a veces los hijos, yo he visto esto de las herencias, que la mayor parte del tiempo, o así podemos decir el 80%, no sé, más a lo mejor, las personas que reciben una herencia, la malgastan, la malversan, la despilfarran. No digo que todos, pero estoy hablando de un alto porcentaje. ¿Por qué? Porque no les costó. Y tenemos un ejemplo en la Biblia, ¿sí o no tenemos un ejemplo en la Biblia? Allá en Lucas 15, el hijo pródigo, ¿qué hizo con la herencia? La malgastó, ¿verdad? Y así pasa con muchos que tienen herencias. Y ahorita, aunque no va a ser el tema, pero me viene a la mente que a veces incluso como hijos les exigimos a los padres: ¿y qué me vas a dar? ¿Qué herencia me va a tocar? Papacito, mamacita, no te toca nada, porque eso no lo trabajaste tú. Si algo te quiere dejar tu papá, si algo te quiere dejar tu mamá, es un regalo, es por gracias, por amor, no es porque merezcas nada. Y en ese sentido nos parecemos al hijo pródigo, porque ustedes se acuerdan que el hijo pródigo le reclamó a su papá y le dijo: dame la parte de la herencia que me corresponde. No te corresponde nada porque no lo has trabajado. Y entonces por eso muchas personas a las herencias las malversan, las despilfarran, no las tienen
Incluso, si ustedes se dan cuenta, en este pueblo donde vivimos, mucha de la gente que vive hoy en día, o que vivimos, que somos avecindados, que somos puereños, ¿por qué fue? Porque la gente vendió ¿qué? Sus herencias. Aquí dice entonces en la Biblia, si nosotros nos vamos al Salmo 119, fíjense que el salmista dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Entonces, este salmista dice que cómo deberíamos de tomar nosotros la palabra de Dios, porque estamos hablando de la Biblia, las bondades de leer la Biblia, las bondades de estudiar la Biblia. ¿Cómo deberíamos tomar la palabra de Dios, según dice el salmista aquí? Como una herencia. Y las herencias, hermanos, como ya vimos, se deben cuidar, se deben conservar, se deben utilizar para bien. Voy a pedir que ustedes allí en sus Biblias, en sus aparatos, lo que traigan, busquen Salmo 16, 5 al 6. Salmo 16, 5 al 6, hermoso salmo que nos habla también de la palabra de Dios. Vamos a verlo, cómo dice este Salmo 16, 5 al 6. Y ustedes me avisan cuando ya lo tengan. Salmo 16, 5 al 6. A ver, vamos a leerlo, ¿cómo dice? Dice, es hermosa la heredad que me ha tocado. En la versión que yo tengo, se las voy a leer, es una versión del lenguaje más sencillo. Dice: Señor, solo tú eres mi porción y mi copa. Tú aseguras mi suerte. Los límites me han caído en lugares deleitosos. Ciertamente tengo una herencia deliciosa. Entonces, si nosotros vemos a la palabra de Dios como una herencia, lo vemos como algo muy preciado, como algo que es importante. Aquí nos está diciendo que es algo muy delicioso. ¿Cómo dice la versión que ustedes leyeron? La última parte del versículo. Las cosas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Es hermosa la heredad. Y aquí se nos está diciendo, bueno, el Salmo 119 nos está diciendo, ¿de qué nos está hablando? ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es la herencia que nuestro Padre nos dejó? Entonces aquí nos dice, la palabra es hermosa, la palabra es deleitosa. Ahora, vamos a ver, fíjense, hermanos, si ustedes le heredan la palabra de Dios a sus hijos, le van a estar dejando lo más preciado, lo más hermoso. Porque si ustedes le dejan a su hijo un terreno, una casa, un carro, dinero, nada les garantiza que esos hijos van a hacer buen uso de esa herencia. Nada les garantiza. Y nada les garantiza que lo que ustedes les dejen económicamente o materialmente les va a servir. Porque muchas veces, al contrario, les estorba muchas veces. No estoy diciendo que en todos los casos, pero sí en muchos casos. Entonces aquí, la herencia de la que está hablando la palabra de Dios no es dinero, no son bienes materiales. Está hablando de los valores, está hablando de los versículos, está hablando... Miren, yo les voy a decir algo, todos nosotros nos vamos a morir, ¿cierto o no? Sí. Y yo he pensado en esto, ¿no? A lo mejor cuando ya tiene uno cierta edad, como que pienso más o menos en esas cosas, ¿no? Pero todos vamos a tener un momento, como el último momento de nuestra vida, piensen en eso. A lo mejor va a ser en un hospital, Dios quiera que no, a lo mejor va a ser en tu casa. A lo mejor uno les viene de manera espontánea o repentina, pero todos vamos a tener un momento final. Y en ese momento final yo te aseguro que no te vas a acordar de las cuentas, no te vas a acordar del banco, no te vas a acordar de la tarjeta, no te vas a acordar de nada de eso. Lo único que vas a tener en ese momento y te vas a llevar es la herencia que te dejó tu Padre Celestial, que es la palabra de Dios. Y hemos estado viendo que atesorarla significa memorizarla, que atesorarla significa meditar en ella, tenerla ahí para que brote de ti en los momentos más importantes de tu vida. Ahí no te vas a acordar si le dejaste a tus hijos un terreno, si les dejaste. Porque la herencia, mis queridos hermanos, es la que nos dejó nuestro Padre Celestial, es una herencia que es intangible. Pero es una herencia que nos la dejó ¿a dónde? Ahora, si ustedes se dan cuenta, hermanos, en esta parte de la Biblia, fíjense lo que dice el Salmo, lo que dice el salmista.
Ese salmista dice, por heredad he tomado tus testimonios. Cuando dice testimonios, ustedes saben que el Salmo 119, que tiene 176 versículos, el Salmo 119 que se divide en 22 partes, es un salmo alefático que se divide en cada una de las letras del alefato hebreo, y le dice estatutos, leyes, ¿qué otras palabras utiliza? Mandamientos, testimonios, preceptos. Y aquí usa el salmista, por heredad he tomado tus testimonios. ¿Para qué? Y entonces aquí, hermanos, podemos ver que la palabra de Dios en primera instancia como herencia debe ser recibida, la debo tomar. ¿Qué dice el salmista? ¿Tus testimonios qué? Una herencia. Y se acuerdan que una vez yo les platicaba que yo ya entendí lo que quiere decir el dicho. Hay un dicho que dice, ¿verdad? Es que ese iba tan rápido como que iba a cobrar herencia. ¿Se han escuchado? Sí. Y les platiqué que hace muchos años, cuando falleció mi mamá, pues nos dejó, pues ella trabajaba en el gobierno y nos dejó pues todo lo que es el seguro institucional y todo eso, ¿no? Y me acuerdo que mi hermana me llamó en la mañana, me llamó y me dice, oye, hoy es el último día que nos van a pagar el cheque allá en la aseguradora fulana de tal, que estaba por allá por Periférico, por allá pasando las flores en Periférico, San Jerónimo, por allá todo adelante. Yo vivía aquí, me acuerdo que agarré mi carro, tenía un Suru, agarré el carro y iba, entonces ahí entendí lo que significa. Pero aquel salmista dice, yo he tomado tus mandamientos, porque son mi herencia, yo los he tomado. Yo les aseguro que ninguno de ustedes, si les dice que van a recibir una herencia, allá mero le van a decir, sí, no, y déjala, yo no la quiero la herencia, ¿eh? Se requiere aceptarla, se requiere valorarla, valorar la herencia. A ver, por ejemplo, yo veo esta herencia que les dejaron aquí sus abuelitos a los Lozada. Valorar que a ellos les costó trabajo. Valorar la herencia. Aquí dice el salmista, yo he tomado tus mandamientos para siempre. ¿Valoraba los mandamientos o no? Sí. ¿Valoraba la palabra de Dios o no? Sí. Hermanos, nosotros tenemos que valorar la palabra de Dios, porque es nuestra herencia. Eso nos dejó nuestro Dios. Y de veras, hermanos, como dice la canción, nada te llevarás. Nada te vas a llevar, nada, hermano. Y cuando lo entierran a las personas o cuando lo sepultan a las personas, hay esa tendencia, ¿no?, de ponerle el mejor traje. Hay gente que hasta les pone sus relojitos. Esto se lo van a robar o se va a podrir ahí. Lo único que te vas a llevar en tu corazón es la palabra de Dios, hermano, porque es tu herencia. Ahora, yo veo maneras de menospreciar esa herencia. Les voy a decir 3 nada más. Una es, por ejemplo, no heredarla, que tú no se las enseñes a tus hijos. ¿Se acuerdan ustedes qué pasó? ¿Por qué se llamó el libro de Deuteronomio? Porque era la repetición de la ley, Deuteronomos, la repetición de la ley. Porque ese pueblo que salió de Egipto, que se apartaron de los caminos de Dios. A ver, ¿qué dice el mismo Deuteronomio 6? Deuteronomio 6. Y las repetirás a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas en el campo. Eso es heredar a tus hijos. Y tuvo la necesidad en Deuteronomio también de volver a repetir esa ley, porque los padres no habían tenido cuidado de darles, de repetirles esa ley, de dejarles ese tesoro. Oye, hermano, Dios te está diciendo que la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos no es un terreno, no es una casa, no es un dinero. Si puedes hacerlo, qué bueno. Si Dios te bendice, qué bueno. Pero no es lo más importante. Lo más importante es la palabra de Dios. Pero esa es una de las maneras en que yo menosprecio. Segundo, cuando yo no la uso. ¿Para qué es la palabra de Dios, hermanos? Para utilizarla en todos los momentos. Y cuando yo no la uso, miren, aquí está la hermana Nere, que es la que hace la limpieza aquí en este lugar. Y ella y yo, que somos los que llegamos más temprano, a veces vemos
o bueno, yo lo veo por lo menos con tristeza, a lo mejor la hermana lo ve como parte de que pues le dejaron algo ahí, ¿verdad? Pero dejan las Biblias aquí. Dejan olvidadas las Biblias aquí. A lo mejor yo digo, pues a lo mejor tiene una para la iglesia, una para la casa, una para el trabajo, una para... Ojalá, ¿verdad? Pero a veces ni las utilizamos. Ahora, ¿por qué, hermanos? Vamos a ver la segunda parte del Salmo y cómo nos dice. Ya vimos, el salmista toma la palabra de Dios como una herencia, los testimonios como una herencia y los toma para siempre. Pero ahí nos dice por qué, porque este es un salmo sintético, no es un salmo antitético. ¿Por qué? Porque son el gozo de mi corazón. Y aquí yo les puedo hablar de un círculo virtuoso. Si este salmista tenía gozo, porque la palabra de Dios da gozo. Y cuando yo tengo la palabra de Dios y leo la palabra de Dios y la tomo como herencia y la memorizo y la pongo en práctica para usarla en mi vida, ya vimos algunos ejemplos cuando voy en el carro y pasa uno y me dice ta, entonces yo recuerdo y viene a mí la palabra de Dios porque está en mi corazón, está en todo mi ser, que la blanda respuesta quita la ira, que la honra del hombre es pasar por alto la ofensa y que yo no le voy a responder así. Porque tengo la palabra de Dios. Esa es mi herencia. Y leerla me va a dar gozo. Pero cuando yo estoy gozoso voy a querer leerla. Y es un círculo. Pero cuando yo me alejo de la palabra de Dios, porque también pasa, no solo los que no conocen de la palabra de Dios, sino nosotros como cristianos, a veces nos vamos enfriando, dejamos de leer la palabra de Dios y viene tristeza. Ya vimos la semana pasada, la palabra de Dios nos quita la ansiedad, nos quita la depresión. Hay un cambio de nuestra estructura cerebral. Entonces, si yo dejo de leer la palabra, va a empezar a haber tristeza en mí, va a empezar a haber depresión, va a empezar a haber una baja espiritual y va a ser un círculo vicioso. Pero el salmista nos habla aquí de algo que la palabra de Dios le trae gozo a su corazón. Y ese mismo gozo del corazón le va a seguir haciendo amar la palabra, seguirla estudiando, seguirla leyendo. ¿Amén? Ahora, fíjense, hermanos, aquí yo les voy a hacer una pregunta honesta, varias preguntas, fíjense bien, ¿eh? Dice el salmista, porque son el gozo de mi corazón. El mismo salmista, David, estaba diciendo que los testimonios, los preceptos, todo eso que ustedes me dijeron, ¿eran su qué? Yo les pregunto, ¿la palabra de Dios es su gozo? A ver, les voy a hacer varias preguntas o varias reflexiones. Piensen en esto, van a ser varias. Hay gente que dice, y cristianos que he escuchado que dicen, a lo mejor aquí no lo van a decir, pero yo sé que sí lo piensan. La palabra de Dios, leer la palabra de Dios me da flojera. ¿Qué flojera leer la palabra de Dios? Incluso ya les he dicho, ¿no? Que hay gente que decía una vez, le dijo una hermana a otra hermana, es que no puedo dormir, tengo insomnio. Muy fácil, es una receta muy fácil, no era ni un té, no era nada, una pastilla. Léete la palabra de Dios. Cuando llegues a tu casa y no puedas dormir, empieza a leer la Biblia y vas a ver que te quedas bien dormido. Y así hay gente que dice, me da flojera leer la palabra de Dios. ¿Piensas tú que la palabra de Dios es aburrida? Para muchos sí es aburrida la palabra de Dios. Yo digo esto, hermanos, y ya a lo mejor no le va a caer bien a muchos esto, pero, por ejemplo, yo veo que en los campamentos de jóvenes, y no, a lo mejor no en todos, pero veo en las actividades que se hacen para jóvenes, a veces queremos entretener a los jóvenes, que los jóvenes, que le guste a los jóvenes, que lo hacemos y lo disfrazamos, y vas a ser campeón de no sé qué, y es el título del campamento, no sé. Hermanos, lo que tenemos que hacer es que los jóvenes amen la palabra de Dios. ¿Con qué guardará el joven su camino? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, no es aburrida. No, ni por un momento querramos hacer que la palabra de Dios sea divertida para los jóvenes o para los niños. La palabra de Dios no necesita ser divertida. La palabra de Dios es palabra de Dios. Y es la única que cambia los corazones. No es aburrida, hermanos. Es que es poco trascendental, poco importante. Es que la palabra de Dios no es contemporánea. Porque no la has leído, porque tú no sabes que ahí hay fundamentos de economía, fundamentos para gobernar. La Biblia hay muchísimas cosas, no es una aburrida.
Ahora te pregunto, ¿la Biblia forma parte de tu diario vivir? Porque todos los días te paras y te bañas, espero. Todos los días te paras y tomas tu cafecito, desayunas, vas a trabajar o a estudiar o tienes tus actividades y llegas en la tarde o no sé, a lo mejor ves la tele, o no sé qué pueden ser tus actividades, estudias, haces tarea. Pero leer la Biblia es parte de tu vida cotidiana, de tu vida diaria. Porque el salmista dice, porque son el gozo de mi corazón. Te pregunto, otra pregunta más. ¿Es tu prioridad, es una de tus prioridades la palabra de Dios? A ver, díganme aquí, ¿cuáles son algunas de las prioridades que ustedes tienen? Alguien me va a decir, pues el gasto, sacar el gasto, pastor. Pagar la colegiatura del hijo, pastor, esas son mis prioridades. Pero leer la Biblia es parte de tus prioridades. Otra pregunta más, ¿solo la lees de vez en cuando? Sí. Cuando necesitas algo, cuando estás bien afligido, entonces sí, y agarras, como decíamos, ¿verdad? Agarras la Biblia como bibliomancia, y ahí donde te cae el dedo, ¿no? Y ahí el Señor me debe decir lo que yo quiero escuchar. Y la última pregunta que les hago, ¿en verdad la consultas para todo? Yo decía, es que yo he escuchado papás, no les he dicho muchas veces que he escuchado papás que dicen, pero es que yo no sé cómo educar a mis hijos, nadie me enseñó. Sí, Dios sí te enseñó. Dios sí te dice cómo educar a tus hijos. No necesitas acudir ni a Skinner, ni a Freud, ni a Watson, ni a Montessori, ni a ninguna de esas personas. No estoy diciendo, yo estoy bien estudiado, a mí me gusta leer, no es que sea un retrógrada, pero yo digo, la palabra de Dios ya te dio los fundamentos para poder educar a tus hijos. Sí, hay alguien que te dijo, ¿la consultas para todo la palabra de Dios? Ay, pastor, no sea usted ¿cómo se llama ay, se me falta la palabra, fanático, pastor, no sea fanático. Ahora, hermanos, aquí lo dice muy claro. El salmista declara que para él es un gozo, porque ya lo vimos, la palabra de Dios va a producir, como un círculo virtuoso, ¿va a producir qué? Nadie que de verdad estudie la palabra de Dios, que de verdad la estudie, va a dejar de experimentar ese gozo. Porque una cosa, ya lo vimos, es la alegría. Puede que no estás alegre, puede que estás pasando por momentos difíciles, por enfermedad, por situaciones económicas, pero el gozo lo sientes adentro, el gozo es interno, y ese te lo da la palabra de Dios, nada más te va a dar ese gozo. Ahora, yo les voy a pedir, aquí vamos a ver, le voy a pedir a mi hermano que ponga Lucas 15, porque vamos a ver varias cosas de Lucas 15. ¿Se acuerdan ustedes aquí de qué habla este pedacito de la palabra de Dios? ¿Sí se acuerdan o no? Ahí dice, por si no se acuerdan, ahí dice. Vamos a comparar la palabra de Dios con la herencia, porque así lo hace el salmista. ¿Qué dijo el salmista? ¿Tus testimonios son qué? Mi herencia. Vamos a comparar aquí, en estos versículos vamos a comparar entonces la palabra de Dios con la herencia. Y vamos a ver entonces, vamos a leer el 14, ¿cómo dice? Ahí ayúdenme. Ahí nomás. Si estamos comparando la herencia con la palabra de Dios, porque así lo dice el salmista, cuando tú has malgastado tu herencia, cuando no le haces caso a tu herencia, cuando menosprecias tu herencia, ahí dice que vendrá una ¿qué? Una gran hambre espiritual. Y vas a sentir vacíos en tu corazón. Y por eso hay cristianos hoy en día que sienten esa tristeza, que sienten depresión, que sienten muchas cosas. ¿Cómo? Si eres cristiano, ¿cómo puedes sentir eso si eres cristiano? Me puedes decir, y es cierto, hay gente que es genético, hay gente que es que tiene situaciones bioquímicas en su cuerpo, tiene que tomar pastillas. Está bien, eso son cosas médicas, pero no todo el grueso de la población cristiana, hermanos. Más bien, hay esa hambre. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hay hambre? Porque dejaste tu herencia, que es la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo después que dice hambre. En aquella provincia y comenzó ¿qué?
empezar a sentir, cuando tú te alejas de la palabra de Dios, que te falta algo, que nada llene ese vacío que tú tienes. Porque el ser cristiano no es por herencia, el ser cristiano no nada más es porque aceptaste a Cristo. Tienes que seguir todo un discipulado, tienes que seguir leyendo la Biblia todos los días de tu vida, porque el salmista dice: he tomado tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos como herencia para siempre. Entonces, comenzó a faltar, me dice aquí. Y luego dice el versículo 15, vamos a seguir leyendo el 15. Ahí. ¿Qué hizo este hombre? Cuando tú dejas tu herencia, que es la palabra de Dios, te vas a arrimar a filosofías, te vas a arrimar a cualquier cosa y vas a sentir esa hambre. Vas a ser un arrimado. Te vas a arrimar a filosofías, te vas a arrimar al vegetarianismo, te vas a arrimar que a la droguería, te vas a arrimar que con no sé quién, que con tus primos, te vas a arrimar que a las fiestas, que te vas a arrimar. Y ustedes saben lo que significa esa palabra, un arrimado. Pero vamos a seguir leyendo. Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. 16. Y deseaba llenar el vientre de las algarrobas ahí. ¿Qué comían los cerdos? Es como a lo mejor, valga la comparación, ¿qué comen los puercos hoy en día? Si tú vas a un lugar donde tienen puercos, ¿qué comen? Este hombre, del hambre que sentía por haber malgastado su herencia, y si tú malgastas tu herencia, que es la palabra de Dios, vas a sentir hambre, te vas a arrimar, y cualquier comida, cualquier putrefacción, cualquier cosa podrida, tú vas a pensar que te va a alimentar. Y así hay muchos cristianos que andan leyendo, que andan viendo cosas que no deben ver, y que no, mira, yo he escuchado cristianos que dicen, estoy leyendo los libros de Dan Brown, el del Código Da Vinci, ¿no? Está re interesante. Aquí dice que Jesús se casó con María Magdalena. Cristianos que han leído la palabra de Dios, pero se han olvidado de ella. Y entonces cualquier comida, cualquier porquería, cualquier algarroba. ¿Sí lo estoy explicando, hermanos? Sí. Dice el 17. Bueno, ahí dice después algarrobas que comían los cerdos. ¿Y qué dice? Nadie le daba. Nadie le daba. Nada te va a dar el gozo, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tu carrera. Nada te va a dar el gozo que te da Jesús, que te da la palabra de Dios. Nada, hermano. Nada. Yo he conocido gente en mi carrera de más de 30 años como pastor, gente que tiene dinero. He conocido gente que tiene lana y que aún así se siente vacía. Porque nada te va a dar lo que te da la palabra de Dios. Dice, nadie le daba. El 17, ahora sí vamos a ver cómo dice el 17. Y poniendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? En casa de mi padre, la herencia que te dejó tu padre, ¿cuál es? Tu Padre Celestial. En casa de mi Padre hay abundancia. En la palabra de Dios hay abundancia. No estés buscando en otras cosas. No andes de mendigo, buscando tragarte las algarrobas. En casa de mi Padre, en su palabra hay abundancia. Hay más de 8,000 promesas en la palabra de Dios. Memorízala, vívela, medítala, estúdiala. Porque ahí dice la palabra de Dios: a vosotros os parece que en la palabra de Dios, que en las Escrituras, encontráis la vida eterna. Hermanos, nosotros no tenemos que andar mendigando, porque el Señor ya nos dio una herencia. Y en casa de nuestro Padre, en la herencia que nos dejó, en la palabra de Dios que nos dejó, porque estamos comparando la palabra de Dios como la herencia, porque así lo dice el Salmo 119. Hermanos, hay abundancia, hermano. Y al último dice aquí: tienen la abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Hermano, no tienes por qué perecer de hambre. Uno de los nombres que la misma palabra se da a sí misma es que es pan, es alimento, y es el alimento espiritual, el que va a alimentar tu espíritu. Si tú no lees la palabra de Dios, si tú no estudias la palabra de Dios, si no la tienes como esa cosa especial que es tu herencia, pues entonces
vendrá a ti hambre, andarás de arrimado, andarás comiendo cosas que no debes comer. Pero regresando al Salmo 119, 111, vamos a ver la tercera y última cosa que nos enseña este Salmo. Salmo 119, 111. Dice, hermanos: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Entonces el salmista hace un compromiso. Parecería que no, pero entre líneas ahí está ese compromiso. Y él dice: tus testimonios, ¿para qué? Para siempre. Entonces vimos, una herencia debe ¿qué? Cuidarse. ¿Cómo cuidas tú la palabra de Dios? ¿Cómo cuidas la palabra de Dios? Hay como les decía una vez, ¿no? Hay unos de esos cuentitos, Chicks se llaman. Sí, ¿verdad? Sí. El otro vez dice Chicks, ¿verdad? Son papitas, ¿no? Chicks. Que habla, no me acuerdo cuál es exactamente, pero que el pastor llegaba y visitaba a la familia y le decía que sacara su Biblia, y la Biblia estaba toda llena de telarañas abajo del teleguía. Bueno, en mis épocas era teleguía, ¿verdad? ¿Cómo cuidas tú? Y no se trata de que pongas la Biblia en un altar y que te... No, pero ¿cómo cuidas tú la palabra de Dios? ¿Cómo la cuidas? Dice aquí, una herencia debe fructificar. Si te dejaron algo de herencia, lejos de venderla, de malbaratarla, miren, yo les he dicho, mi abuelo fue general de la Fuerza Aérea, les he dicho hasta el cansancio, fue al Escuadrón 201, era piloto aviador, y era un hombre que tenía dinero, y él dejó, parte de la herencia que dejó, aparte de casas y terrenos y dinero, dejó 2 aviones. No, la verdad es que no sé de qué tamaño, no creo que hayan sido aviones comerciales, ¿no? Pero cuando ya se murieron los 2 abuelos y dejaron la herencia, que era para los 6 hijos, ya el único hombre que había vendido los aviones en pedazos, en partes. Fue vendiendo y entonces cuando ya se iban a cobrar la herencia, por lo menos de esos 2 aviones, ya no había nada. Una herencia es para fructificarla. Una herencia es para perpetuarse. Miren qué tremendo. Hay familias que, por ejemplo, voy a poner aquí la familia de mi esposa. Son 11 hermanos, como decía el comercial, ¿verdad? Del canal 11. 11 niños, imagínate, decía, ¿verdad? Eran 11. Y mi suegra, y digo mi suegra más que mi suegro, se encargó de enseñarle la palabra de Dios a cada uno de ellos, desde el más grande, que ahorita tiene 70 y tantos años, hasta la más chica, que hoy tiene 48 años. Les enseñó a todos la palabra de Dios. No todos están en la palabra de Dios, desgraciadamente, pero aquí dice, la palabra de Dios debe perpetuarse. Y nosotros debemos hacer, si tenemos familiares que ya se alejaron de la palabra de Dios, tenemos que orar al Señor por ellos, tenemos que ir a predicarle la palabra de Dios. Tú conoces la palabra de Dios, tú es tu herencia, no andes mendigando en otras partes, ven por la palabra de Dios. Debe perpetuarse la palabra de Dios, pero sobre todo, hermanos, debe obedecerse, porque cuando hay un testamento, hay un testador, y el testador, que fue el que dejó, dice precisamente en el testamento qué es lo que quería que se hiciera. Y hemos escuchado, ¿no? Que hay que murió esta persona millonaria y le dejó a su gato toda su herencia, a su gato. Pero el testador dice cuál es su voluntad. Nuestro Padre que nos dejó esta herencia tan hermosa, que aquí el salmista dice, se compromete, yo me comprometo a guardarla para siempre. ¿Qué es lo que creen que haya pedido de nosotros a ese testador? Hacer su voluntad, obedecer la palabra de Dios. Porque a veces decimos, somos protestantes, somos herederos de la palabra de Dios. Sí, somos protestantes y es una de las 5 solas de la Reforma, la sola Escritura. Pero ¿vives conforme a esa Escritura o solamente enarbolas esa bandera de decir que eres heredero de la palabra de Dios, heredero de la Reforma? Hay que vivirla, hermano. Hay que vivir la palabra de Dios. Que la gente que diga, mira, ¿sabes cómo dice en los hogares de la iglesia popular, de la iglesia romanista? Como cuando ponen, ¿no? Para que no se estacione ahí un carro o para...
O para que no vayas a molestarlos, para que no vaya la gente de otras religiones a molestarlos. ¿Cómo dice? Y no se recibe, no se acepta propaganda protestante. Y allí los protestantes abarcan todos, ¿no? Los que no son católicos. Pero en tu hogar, hermano, no es que pongas un letrero, es que tú eres testimonio vivo de que vives la palabra de Dios. Y que dicen, ahí vive una gente que es muy diferente. Miren, ayer ya con eso termino. Ayer salí en la mañana a comprar el desayuno y la comida, iba con mi sobrinito, porque nos vinieron a visitar mi cuñada y mi sobrinito. Y le digo, me lo llevé a comprar. Y ya terminamos de comprar, pero no me alcanzó el dinero. Llegamos ahí con una tienda que está cerca de mi casa, le decimos nosotros la tienda de la güera. Y entonces ahí, ¿cuánto es para 160? Y ya nada más llevaba yo 130 pesos. No, pues quítale algo porque... No, lléveselo. Y al rato me lo trae. Porque yo sé que usted, su esposa y sus hijas, aunque sea un peso, ustedes vienen y me lo pagan. Ustedes no se les olvida. Cuando digo eso, yo... Porque esos son los pequeños testimonios que nosotros damos, que son los que... esta señora o este señor vienen por su chela y todavía me la deben y dicen que son cristianos. ¿Sí me explico, hermanos? Quiero terminar con esto, hermanos. No malgastemos la herencia que el Señor nos ha dejado. Tomémosla, disfrutémosla. Y esta palabra, que es una herencia, nos dará ¿qué? Gozo. El gozo que no conocen las demás personas. Pueden estar alegres, pero no sentir gozo. Y nosotros podemos estar atribulados, pero sintiendo ese gozo. Que Dios bendiga a su santa